con mucha frecuencia y quizás ligereza, diría yo, en el afán de expresar nuestro amor hacia la pareja, algunas veces quizás le hemos dicho, yo te adoro. O enternecidos por un bebé, le decimos, qué divino el niño. Pero atención, esta semana estudiaremos que adorar únicamente a Dios, divino únicamente el Señor. Y esa es la razón por la cual el estudio de esta semana se titula Adoremos al Creador. Y me encuentro buscando en el libro de Apocalipsis en el capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19 y el verso 10. Y la palabra de Dios dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La raíz etimológica del vocablo adorar en latín es compuesta también de ad hacia, orar, establecer una conversación, una intimidad que termina siendo una súplica basada en la necesidad hacia aquel que lo puede resolver todo y por lo tanto se le venera al tener una respuesta del Todopoderoso. Esa es la razón por la cual adorar era específicamente registrado únicamente para la divinidad, porque Él era el único que podía resolver esto. Así que esto convierte también en que se convierte en una necesidad y en una dependencia de este ser todopoderoso. Ahora entendemos por qué el enemigo, una criatura, pretendía ocupar el lugar que le correspondía a Dios, ser semejante al Altísimo, dice Isaías capítulo 14, verso 14. A tal extremo que confundió también la mente de Adán y Eva, haciéndoles creer que si dependían de ellos mismos, serían como dioses. Eso está registrado en Génesis capítulo 3. Pero el cinismo, el descaro llegó a tal extremo, su deseo se cegó de tal forma que incluso en la última solicitud, en la última exigencia que le hizo al Hijo de Dios, fue precisamente que le adorara. Y eso es lo que registra la palabra de Dios en Mateo, en el capítulo 4 y el verso 9. Así que acompáñenme por favor a Mateo. Estoy en el capítulo 4 y el verso 9. Y la palabra de Dios dice, Mateo capítulo 4, verso 9, y él le dijo a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. En otras palabras, si te arrodillas y entonces de rodillas me estás reconociendo que tú dependes de mí, que yo te soluciono todas las cosas, que puedes acudir a mí porque yo soy el que todo lo puede y el que tiene potestad sobre todo para poderte solucionar y llenarte el vacío. ¿Pero qué vacío? Si la relación de Jesús con Dios era constante y era íntima. Pero es la necesidad que ha tenido el enemigo. Pero en verdad, esa satisfacción que el enemigo ofrece es temporal, como temporales son las cosas del mundo, y es la razón por la cual al no establecerse una relación íntima con la criatura, el enemigo no le queda otra más que exigir que esta adoración sea obligatoria, incluso infundiendo miedo, algo que es tan contrario a la relación con Dios que está basada en el amor. Por eso es de que podemos encontrar como un ejemplo claro Daniel capítulo 3. Y la palabra de Dios dice en Daniel capítulo 3, cuando Nabucodonosor manda erigir una estatua, y una de las exigencias de la adoración de esta estatua, dice Daniel, estoy en Daniel en el capítulo 3 y el verso 5 y 6. Y que todos, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música. Aquí quiero hacer una pausa, tome nota cómo es que la música está íntimamente ligada a la adoración de Dios. Y claro, lo hemos dicho, es que la música es de creación divina, exclusivamente creada por Dios para darle honra y gloria al único que la merece, que es el creador de los cielos y de la tierra. La misma instrumentación utiliza el enemigo para buscar una adoración.
Y aquel que no la dice, dice que estoy en el verso 5 y el capítulo 3, para que os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y aquí viene entonces la relación que hace una gran diferencia con el Creador. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Esto se vuelve a repetir y lo podemos encontrar en Apocalipsis en el capítulo 13, en el tiempo del fin, en este tiempo. Y la palabra de Dios dice en el capítulo 13 de Apocalipsis, y estoy en el verso 4. La profecía enseña que habrá un sistema político y religioso inspirado por el enemigo que exige adoración. Y el verso 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. ¿Quiénes? Dice la parte final del verso 3, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, toda la tierra terminará adorando al dragón y a la bestia. El dragón, ya lo dice el capítulo 12, verso 9, que es el enemigo, que es Satanás. La bestia es el sistema político que es inspirado como en la última carta, la última opción que tiene el enemigo para el tiempo del fin. Y les termina reconociendo como Dios, creando esa dependencia, esa necesidad, poniendo el lugar que le corresponde únicamente a Dios, porque al fin y al cabo solamente Él lo puede resolver. Pero hay una amenaza ante la falta de relación de amor. Y el capítulo 13 de Apocalipsis dice en el verso 15, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Es exactamente el mismo principio de Daniel capítulo 3. Quitarte la vida, ¿no es acaso lo que más precia el ser humano, su vida? Pues quitársela entonces. Qué hermosa reflexión y meditación puede ser la que nace del corazón de aquel que ya no vive él, sino que vive Cristo en su lugar, cuando se da cuenta que la muerte es algo trivial, que no tiene importancia porque para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. El punto es de que en el afán de querer exigir esta adoración, incluso teológicamente pretendió cambiar los tiempos y la ley. Eso es lo que encontramos registrado en Daniel capítulo 7 y verso 25. Uno de los movimientos finales estratégicos del enemigo a través del sistema político y religioso que exige adoración, pretende cambiar los tiempos y la ley. ¿Cuáles? Vayamos entonces a Éxodo en el capítulo 20 y el verso 4. Sí, estoy en los 10 mandamientos. Esa ley que es eterna, que incluso fue escrita con el dedo de Dios y todo lo que Él hace es para siempre. Y la palabra de Dios dice en Éxodo en el capítulo 20 y el verso 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de abajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Saben ustedes, en el texto que la religión mayoritaria, la religión católica, a través del catecismo declara, incluso tengo un libro autografiado por el padre Flaviano Amatulli Valente, él seguramente ya falleció, era el director de teología en Acayucan, México, en donde él establece cómo es que se lleva a cabo este cambio. Se cambia el mandamiento de no te harás imagen ni ninguna semejanza, y también se cambia el cuarto mandamiento que se encuentra en el verso 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Por qué tanta importancia en cambiar también este tiempo en cambiar el tiempo y en cambiar la ley? ¿Por qué? Porque el cuarto mandamiento de la palabra de Dios especifica que la razón por la cual apartamos ese día es porque en 6 días, dice el verso 11, hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Hay un reconocimiento de Él como creador, algo que está fuera totalmente del alcance de una criatura. El diablo es una criatura. Él no encaja en la posición, no tiene esa característica de ser creador. Él no puede crear nada, no puede crearse a sí mismo, no puede crear absolutamente ni siquiera una sola célula. Entonces, al no encajar dentro de esa característica que es el que diferencia y el que distingue a aquel que merece adoración, mejor entonces es anularla y cambiarla por santificar a las fiestas y cualquier otra cosa que sabemos que no fue escrita con el dedo de Dios.
Ahora, apreciados amigos y hermanos, alguien decía, Flaviano Amatulli Valente, que esto de las imágenes de no honrarlas está en desuso porque no se encuentra en el Nuevo Testamento. Y yo digo, esto es una enorme mentira, total, es inspirado por el padre de la mentira. Si usted me acompaña, por favor, entonces, a Hechos capítulo 17 y el verso 29. Estoy en el Nuevo Testamento, ese que decía Flaviano Amatulli Valente que no podía ser posible. Hechos capítulo 17 y verso 29. Si alguna vez te encuentras con alguien que te dice, mira que el Nuevo Testamento eso no está, no es verdad. Dice el verso 29 de Hechos capítulo 17. Siendo pues linaje de Dios, tú y yo, aquellos que ya no vivimos nosotros, sino que vive Jesús en nuestro lugar, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar, ya no digamos hacer, que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedras, escultura de arte y de imaginación de los hombres. Es lo mismo que dice el mandamiento, que no podemos ni siquiera imaginarnos ni adorar a aquello que está en el cielo y en la tierra y en el mar, etc. Ahora bien, encontremos esto. El principio de adoración entonces es crear esa dependencia, decíamos, de acuerdo a la etimología del vocablo, esa necesidad de pretender de que esto lo tiene todo lo solucionado y le estamos dando la posición que le corresponde a Dios. Pero debemos de adorar únicamente solo a Dios. Y ahora vamos entonces al texto que dio origen a la reflexión de esta oportunidad y es el que se encuentra en Apocalipsis capítulo 19. Por primera vez en todas nuestras reflexiones desde el año pasado, esta es la primera vez en que por 3 veces consecutivas tendremos que analizar el mismo texto. Apocalipsis capítulo 19, verso 10. De nuevo, estamos hablando de una criatura ante un ser, ante un ángel, que es otra criatura también, pero que es un ángel de luz, diríamos, y yo me postré a sus pies para adorarle. En principio, la adoración, el reconocimiento, esa necesidad, esa veneración, van de la mano una de la otra, y de ahí la razón de postrarse, de arrodillarse. Pero él, al igual que se considera una criatura, de inmediato le dice, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Porque, en otras palabras, y le especifica al final, adora únicamente a Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene esa característica. Y es que, apreciados amigos y hermanos, también esto bota a tierra todo aquel sentido de arrodillarte, de postrarte e ir a solicitar a otra criatura, a un sacerdote, a cualquiera que diga que es intercesor entre Dios y nosotros. No es cierto, no es verdad, es una enorme mentira, porque la palabra de Dios especifica en 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, que no existe otro intercesor entre Dios y el hombre más que Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús también es Dios. Ahora la pregunta entonces es, ¿por qué adorar a Dios? Apreciados amigos y hermanos, ahora vamos entonces al verso que ha sido nuestro objeto de estudio durante estas semanas, capítulo 14 de Apocalipsis y el verso 7. Y la palabra de Dios dice en el capítulo 14 y el verso 7, el mensaje que está dando el tercer ángel, una vez más diciendo a gran voz, temed a Dios, dadle gloria. Ya lo hemos analizado. La pregunta es ¿por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. La semana pasada lo vimos. Y añade, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Por qué lo adoramos? La característica que es imposible que el enemigo pueda ocupar, la del Creador. Adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar, que te hizo a ti, que me hizo a mí. Pero más allá, al crearnos específicamente con nosotros, hizo un punto distintivo. ¿Recuerdas muy bien? Génesis capítulo 1 habla acerca de ese punto. Nos hizo imagen y semejanza de Él. Estableció una relación íntima, quizás más profunda que esa relación íntima entre la madre y el bebé cuando le lleva en su vientre. Una relación totalmente estrecha.
nos puso su manera de ser, no nos inventó una manera de ser, se dio de Él hacia nosotros. Y establecimos entonces como una relación de experiencia personal. Cuando nosotros llegamos a la conclusión de que le veneramos, que le suplicamos, que le atendemos, que asistimos a Él, que acudimos a Él con una enorme necesidad y un gran vacío para que en verdad sea lleno y sea lleno para siempre, es porque la relación íntima entre Él y yo es semejante a la de aquel hijo que siente la necesidad de acudir a papá. Con toda confianza se acerca hacia papá y le dice: papi, aquí estoy, ayúdame, ten misericordia, ten piedad, por amor, por el amor que tú me tienes a mí, ven y escúchame, acéptame así como estoy. Apreciados amigos y hermanos, somos sus consentidos. ¿Recuerdan ustedes? Nos lleva grabado en las palmas de las manos. Nos cuida como la niña de sus ojos. Nos tiene contado hasta el último de los cabellos. Hay una relación personal que está basada en el amor. Y es la gran distinción que hay en la relación con el enemigo, la cual es temporal, es pasajera. Pero el Señor en nosotros es de una relación eterna, que es para siempre. Y terminamos entonces con Apocalipsis, de nuevo les decía 3 veces, Apocalipsis capítulo 19, verso 10. Hay un punto muy interesante que no debemos de pasar por alto. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 19, verso 10, yo me postré a sus pies y Él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos que retienen el testimonio. Adora a Dios. Y aquí viene la parte final, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Atención, existe un movimiento discordante dentro de algunos grupos de la iglesia que pueden hacer a un lado, pretender hacer a un lado los escritos del espíritu de la profecía. Apreciados amigos y hermanos, es contundente y es tajante el mensaje. No puede existir un remanente, un pueblo de Dios que carezca del espíritu de profecía, porque es la característica. Guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y la palabra de Dios establece claramente que la fe de Jesús es el espíritu de profecía. No existe entonces un pueblo de Dios si no tiene las características de guardar los mandamientos de Dios. Y por supuesto tampoco existe ese pueblo carente del espíritu de profecía. Una mano de la otra, van en conjunto. Así que ha llegado el momento de que a la luz de la palabra de Dios podamos establecer una conclusión final. Vamos hacia el cielo. Vamos de regreso a casa y vamos con la convicción plena de que nos vamos a encontrar con papá. Y al encontrarnos con papá, encontraremos también que todo aquello que hemos estado viendo acerca de él, que el mensaje del tercer ángel que se encuentra en Apocalipsis capítulo 14 y verso 7, es también el mensaje que brota de nuestros labios, por lo mucho que inunda su espíritu nuestro corazón, la necesidad de decirle a otros que Jesús viene pronto, que Él es Dios, que es el creador de los cielos y de la tierra y que por lo tanto podemos acudir confiadamente a la intimidad de Él para suplicarle, para venerarlo y para agradecerle que nos ha creado y aparte de eso, que nos ha salvado.